Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Ha llegado el momento de la palabra del Señor. Espero que todos estén listos con su espada en sus manos para escudriñar la santa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les aconsejo en el nombre del Señor Jesucristo que presten atención al mensaje, que dediquen este tiempo para reflexionar, para meditar en la palabra de Dios. Pues la palabra del Señor, amados hermanos, es el mejor consejo para el hombre, consejo poderoso. La palabra de Dios es la que nos va alumbrando el camino hacia el reino de los cielos. Quiero pedirles en el nombre de Jesucristo que los que tienen sus Biblias, espero que todos la tengan, las abran en el libro de los Salmos, en el Salmo 51. Vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra se lee en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Salmo capítulo 51 y versículo 17. Damos inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así en el nombre de Jesús: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto lo dijo el salmista. Y dice en el versículo 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocaustos, sino un corazón contrito y humillado. Y esto, amados hermanos, lo sabemos muy claramente. Lo leemos, lo estudiamos, lo hemos escuchado tanto en las predicaciones, de una forma, de otra forma. Como hemos escuchado también todo lo que la palabra de Dios nos dice, que hay que reprender demonios en su nombre, que hay que pedir en su nombre, que hay que hacer todo lo que querramos, hacerlo todo en el nombre del Señor, que debemos de pedir con fe en el Señor. Y cuántas cosas nos dice la palabra del Señor que debemos nosotros hacer, y todas ellas son buenas, obedecerlas y ponerlas por obra. Pero no podemos escoger qué es lo que podemos poner por obra y qué no debemos poner por obra. Toda la palabra debemos de ponerla por obra. Parece muy sencillo hablar de un corazón contrito y humillado, pero esto es lo que más le cuesta al hombre hacer. Aquí es donde más le cuesta al hombre llegar a ofrecerse ante el Señor con un corazón contrito y humillado. Todo queremos del Señor, pero no queremos humillarnos ante el Señor. No queremos venir con un corazón contrito y humillado. Aunque tenemos la certeza en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que ya lo dice la propia palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. Tenemos la certeza, no tenemos por qué rondar y dar vueltas por acá, formar rompecabezas de cómo Dios nos puede escuchar. Son tantas las necesidades en nuestras vidas que muchas veces el hombre piensa: oh, si Dios me escuchara, si Dios se compadeciera de mí, si Dios me mirara. Nosotros no tendríamos verdaderamente de preguntarnos esto, ni de decir: si Dios me escuchara, si Dios oyera mi clamor.
Porque la palabra del Señor Jesucristo nos dice claramente que Él nunca despreciará un corazón contrito y humillado. La palabra del Señor dice que Él nunca despreciará un corazón contrito y humillado. ¿Quiere llegar usted a la presencia del Señor? Ya sabe cómo llegar, con un corazón contrito y humillado. Pero el hombre es olvidadizo para las cosas que no le gusta poner por obra en su vida. Pero nosotros, amados hermanos, los que buscamos verdaderamente al Señor, es necesario que nos volvamos hacedores de la palabra de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Un corazón contrito y humillado. Unas palabras muy sencillas y unas palabras que suenan a lo mejor fuertes o sin valor o despreciables en los oídos de muchos. Porque la mayoría del ser humano no le gusta humillarse, no le gusta contritar su corazón. Pero en la presencia del Señor, el único poder que usted puede tener en el Señor es cuando usted se acerque con un corazón contrito y humillado. El único éxito que usted tendrá en el Señor es cuando usted aprenda a buscarle con un corazón contrito y humillado. No importa el resto de lo que usted haga o dé para Dios, pero si usted no se acerca con un corazón contrito y humillado, es imposible que esté cerca de Dios. Una persona que no puede humillarse en la presencia del Señor, sencillamente deja saber que tan lejos está de Dios. Porque para estar en la presencia del Señor es necesario venir ante Él con un corazón contrito y humillado. Por eso se dice acerca del rey David, y lo dice la Escritura, que David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque el rey David, ese era su gran secreto y su gran éxito. Que David sabía que él debía de venir a la presencia del Altísimo contrito y humillado. Porque él sabía que el Señor no despreciaría un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es su necesidad, hermano? ¿Cuál es su necesidad, hermana? ¿Qué tan cerca quiere estar usted del Señor? Humíllese ante el Señor. ¿Quiere ser vista por el Señor? Dios verá a los mansos y humildes, a los que se humillan en la presencia. ¿A quiénes ve Dios? A los que se humillan en su presencia. Muchas veces las personas creen que porque tengo una gran necesidad, Dios verá mi necesidad. Necesidad, todo el mundo tiene necesidad. A veces las personas dicen, porque yo soy pobre, Dios me verá a mí porque yo soy la persona más pobre. Pobres hay muchos, y pobres siempre van a haber. El Señor Jesucristo lo dijo, que pobres siempre van a haber. A Dios no le va a traer su problema. A Dios no le va a traer su pobreza. A Dios no le va a traer su enfermedad. A Dios no le va a traer la tribulación que sea que usted esté pasando. Lo que a Dios le va a llamar la atención, lo va a atraer, lo va a hacer que se fije en usted. Va a ser cuando usted se humilla ante Él. Su humillación, su corazón contrito ante Él. Eso es lo que Dios pide de usted y de mí. Eso le atraerá al Señor. Y eso rápidamente hará que el Señor voltee su rostro y lo mire a usted. Pueden haber miles de necesitados,
con las mismas necesidades. Pero si uno es el que se humilla a pedirle a Dios, humillado, a ese es el que Dios socorrerá. Puede ser que los miles estén pidiendo lo mismo, pero no lo están pidiendo con un corazón contrito y humillado. El Señor socorrerá a aquel que vino a Él con un corazón contrito y humillado. Es necesario saber, amados hermanos, de qué forma es que podemos tener el éxito con el Señor. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que al Señor le atrae? Como el salmista lo dijo: porque no quisiste sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Un sacrificio agradable ante Dios es un espíritu quebrantado en la presencia del Señor. ¿Por qué hay personas que no pueden quebrantarse? Porque están muy faltos de Dios, porque no tienen realmente a Dios en sus corazones, porque Dios está cerca de los quebrantados de corazón y de los que se humillan en su presencia. Tenemos tantos, pero tantos ejemplos en las Sagradas Escrituras, que si buscáramos todos los ejemplos acerca de cómo Dios ha sido movido al ver la humillación del hombre pidiendo, humillado en la presencia del Señor, no terminaríamos de predicar acerca de lo que es venir a la presencia del Señor con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Nos dice la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Lucas que iba el Señor hacia Jerusalén y yendo por el camino estaba un ciego. Vamos al libro de Lucas capítulo 18. Estaba un ciego mientras pasaba Jesús, ya llegando por Jericó. Con seguridad, no solamente en el camino se encontraba este ciego, habían otras personas con otras necesidades, con seguridad. No hay ser humano sobre la faz de la tierra que no tenga una necesidad. Por perfectas que se vean sus vidas, es imposible que no tenga una necesidad. Todos tenemos necesidades a diario. Pasaba Jesús, dice en el libro de Lucas capítulo 18 y versículo 35, dice así en el nombre de Jesús: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. El ciego estaba ahí, Jesús ya había pasado, Jesús con seguridad ya había visto al ciego. ¿Qué es lo que Jesús no ve? ¿Ignoraba Jesús que el ciego estaba ahí? No ignoraba que el ciego estaba ahí. Para comenzar, estaba en su camino. Jesús sabía que ahí había un ciego. Pero Jesús no se iba a detener porque allí había un ciego. Jesús no iba a hacer un milagro porque ahí había un ciego. Eso dice la palabra del Señor, que este hombre preguntó qué era lo que estaba pasando. Al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello.
y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó este hombre públicamente a clamar. Ya el Señor había pasado, pero él comenzó a clamar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque le reprendían para que callara, a él no le importaba. Él no estaba pensando en su orgullo. Él no le estaba importando si él se estaba humillando. A él no le importaba lo que los demás fuesen a pensar o decir de él. Él seguía gritando diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre estaba clamando, quebrantado, humillado, pidiendo al Señor. Recuérdese que Jesús ya había pasado por él. Y al pasar Jesús y todo el gentío que iba con él, el ciego preguntó: ¿qué es lo que está pasando? Jesús, ¿qué va pasando? Pero Jesús no le atrajo ver al ciego. Ni fue conmovido a decir: oh, está ciego, le voy a sanar, le voy a dar vista. Pero cuando este hombre comenzó a clamar, a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque le reprendían y le decían que se callara, que ya no gritara, dice que él elevaba más su voz, gritaba más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Ahí atendió Jesús. Se dio cuenta que hay alguien que estaba humillado ante él. Se dio cuenta que alguien estaba dispuesto. Alguien estaba quebrantado. Alguien estaba clamando. Alguien estaba humillado buscando su misericordia. Aunque le reprendían y le decían que se callase, no se callaba. Seguía gritando más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Al Señor no lo conmovió la ceguera de este hombre, sino el quebrantamiento de este hombre. Al oírlo dijo: tráiganlo a mi presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguían glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Si este hombre no se hubiese quebrantado, aunque Jesús pasó cerca de él, este hombre no hubiese recibido la vista. Este hombre recibió la vista porque él se quebrantó, porque a él no le importó gritar, porque a él no le importó que le dijeran que se callara, porque él no tuvo vergüenza de públicamente gritar y decir: ten misericordia de mí. Si no, Jesús hubiese pasado y nada hubiese acontecido. Hay gente que en el tiempo que nos reunimos viene a la iglesia y se paran como que son oficiales que están ahí cuidando, ¿verdad? Que están policías cuidando el orden. Más parece que son guardias que están cuidando el orden del servicio, vigilando y examinando a toda la gente. Y luego salen resentidos de la iglesia y dicen: bueno, yo fui con la fe que Dios me ayudara, me quitara este problema o me sanara, pero miren, no hizo nada por mí, aquí vengo igual. Oh, es que no es así. No es como tú quieres, no es como tú piensas. Te humillaste,
¿Te quebrantaste en la presencia del Señor o estuviste con altivez? No, pero yo estaba ahí. Si Dios quería hacer la obra, la hubiese hecho. Pero es que Dios no necesita de ti. El que necesita eres tú. Y tú debes de clamar a Él y conforme a su voluntad. Con un espíritu quebrantado y humillado en su presencia. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Hay mucha gente que dice, pero Dios sabe que yo tengo la necesidad y aquí estoy y no hizo nada por mí. Y no va a hacer nada. Hasta que tú aprendas que es conforme a su voluntad que se dan todas las cosas que están escritas en su santa palabra. Hasta que tú te quebrantes y hagas conforme a su voluntad, entonces llamarás la atención del Señor, porque estarás haciendo conforme a su voluntad. Y entonces el Señor obrará. Dios nos ha dejado su palabra como el perfecto ejemplo para que nosotros no nos equivoquemos, sigamos al pie de la letra y tengamos éxito en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que hasta el que no es cristiano sabe? Yo reprendo en el nombre de Jesús. Si yo siento un mal espíritu, dice, en el nombre de Jesús lo reprendo. En el nombre de Jesús yo hago esto. En el nombre de Jesús hago lo otro. Y cuando tú tienes necesidad, ¿por qué no te humillas en el nombre de Jesús? ¿Por qué no te tiras al piso y comienzas a clamarle al Señor Jesucristo? ¿Por qué no desgarras tu alma en su presencia? ¿Por qué no vienes contrito y humillado ante Él? ¿Por qué no le vienes a dar una adoración verdaderamente? No de labios, sino desde tu alma. Eso es lo que Dios busca. Ahí está el éxito. Ahí está el poder. ¿Cuántos más tenían necesidades que iban alrededor de Jesús, pero no recibieron nada? Porque no iban con un corazón contrito y humillado. La mujer pecadora. Tanto se nos ha predicado acerca de la mujer pecadora. La historia se encuentra ahí mismo en el libro de Lucas. En el capítulo 7 del libro de Lucas nos narra este cuadro tan bello y poderoso y tan grande enseñanza para nosotros. Dice el libro de Lucas capítulo 7 y versículo 36 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Este fariseo invitó a Jesús. Quiso hacer algo especial por Jesús. Quiso invitarlo a su casa a comer, sentarse en su mesa. Jesús fue. Estando sentado en la mesa, dice el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esto era lo que el fariseo podía ver. El fariseo podía ver una mujer pecadora. Jesús podía ver una mujer humillada en su presencia.
Aleluya. Jesús podía ver una mujer humillada en su presencia. Una mujer que lloraba tanto que mojaba sus pies con sus lágrimas. Una mujer que no consideraba que ni sus ropas eran dignas de tocar los pies del Señor, sino que tomaba su cabello y con su cabello secaba los pies del Señor, en señal de humillación que de su cabeza tomaba para secar los pies del Señor. Una mujer completamente humillada en la presencia del Señor. Mas el fariseo se consideraba digno de que fuese visitado por Jesús a su casa. Se consideraba digno de que Jesús entrara a su casa, de que Jesús estuviese sentado a su mesa, que no necesitaba hacer nada más por Jesús, que le estaba dando lo suficiente honra a Jesús. Con que lo invitara a su casa era suficiente. Con que lo invitara a comer era suficiente. A Jesús no le importaba que lo invitara y lo honrara. Entre comillas, honrarlo él, de que fuese a la casa del fariseo a comer y sentarse a la mesa juntamente con los invitados del fariseo. Para Jesús eso no era una honra. La honra era para el fariseo. Para Jesús eso no era grande. A Jesús no lo iba a deslumbrar eso. A Jesús no lo iba a atraer eso. Lo que le atrajo a Jesús fue ver a aquella mujer que lloraba a sus pies, que rociaba sus pies de lágrimas, los mojaba y los secaba con su cabello. Mas el fariseo lo único que estaba era criticando, un corazón duro y perverso. Pero había invitado a Jesús a comer. Él veía una prostituta. Jesús veía un corazón contrito y humillado. Y la mujer lloraba, dice la palabra del Señor, que ella lloraba y mojaba los pies del Señor, y que ella derramó perfume, y estando detrás de sus pies no vino ni al frente. No se consideraba ni ponerse enfrente del Señor, sino detrás. Llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Dios no estaba viendo a la mujer pecadora. Dios estaba viendo a una mujer arrepentida, a una mujer humillada, a una mujer buscando perdón del Señor. Y Él está atento a los que se humillan. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo: dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. El Señor conoce lo que sale del corazón. Por lo cual te digo, le dijo el Señor, que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué el Señor se detuvo? ¿Por qué el Señor se detuvo a hablar con esta mujer? Porque esta mujer llegó humillada en la presencia del Señor. Porque esta mujer pudo obtener lo que ella buscaba. Porque ella llegó humillada ante el Señor. Pudo haber llegado ella nada más con el perfume, quebrarlo y derramarlo ante el Señor y decir: es suficiente con que derrame el perfume sobre él. Como también lo creía Simón, el fariseo, que era suficiente con invitarlo a comer a su casa. No era necesario hacer absolutamente nada más. Esta mujer pudo haber derramado ese bote de alabastro lleno de perfume y quedarse esperando tal vez que se le dijese: gracias, mujer, por tener ese gran detalle conmigo. ¿Qué quieres que haga por ti por tener tan precioso detalle conmigo? Para ella no fue solamente suficiente derramar perfume sobre el Señor. Fue y derramó el perfume y derramó su alma. Se quebrantó, se humilló en la presencia del Señor. Mojó sus pies no solamente con perfume, sino con sus lágrimas. No llevaba una toalla para secar los pies del Señor, pero los secó con sus cabellos, dice la palabra del Señor. Una mujer completamente entregada en alabanza, en desgarrar su alma en la presencia del Señor. Una mujer que verdaderamente había leído a lo mejor el Salmo 51. Que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y ella fue y se humilló ante el Señor. Y lloró en su presencia. Y el Señor le perdonó sus pecados. Para Simón solamente era una mujer pecadora. Solamente él veía a una prostituta. Aún para los que estaban ahí, comenzaron a murmurar que por qué
había hecho ese acto de derramar ese perfume, uno de ellos, Judas Iscariote. Judas Iscariote lo que veía era el perfume. El fariseo veía a la prostituta. Jesús veía a la mujer humillada en su presencia. Un alma quebrantada en su presencia. Eso es lo que Dios ve en el hombre y le atrae rápidamente. Dios te atenderá rápidamente cuando tú en verdad te quebrantes. Y cuando la persona no se puede quebrantar, es porque no tiene nada de Dios. Absolutamente nada de Dios. Que no puedes ni aún quebrantarte en su presencia. ¿Cómo caminarás cerca de Dios? ¿Cómo podrás tener una comunicación con Dios? ¿Cómo caminarás con Dios? ¿Cómo estarás cerca de Él si no te quebrantas en su presencia? El quebrantamiento no es para los que están sufriendo. El quebrantamiento es para los que quieren ser vistos por el Señor. Es para los que quieren ser atendidos por el Señor. Es para los que quieren ser recibidos por el Señor. Porque Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Si vas a doblar tus rodillas, no las dobles en vano. Dóblalas para humillarte ante el Señor. Y para que puedas disfrutar de su presencia. Y para que sucedan esos milagros y esas cosas grandes en tu vida que solamente Jesús puede hacer. Pero eso sucederá cuando tú te quebrantes de corazón en la presencia del Señor. Así que el Señor le dijo a la mujer que sus pecados le eran perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esa fe es la que nosotros debemos de tener. Que si nosotros llegamos quebrantados en la presencia del Señor, con un corazón quebrantado y humillado en la presencia del Señor, el Señor nos oirá, el Señor nos atenderá, Él no rechazará un corazón contrito y humillado. ¿Qué buscas de Dios? Que Dios no te pueda dar si no llegas con un corazón contrito y humillado. ¿Cómo puede negarse el Señor a su propia palabra? Él no se negará, Él no fallará jamás a su palabra. Su palabra dice que Él nunca rechazará un corazón contrito, y humillado. No dudes. Ven al Señor. Ven al Señor a recibir lo que tú buscas. Si tú estás buscando en Dios, yo te aconsejo a través de su palabra: ven con un corazón contrito y humillado, porque de lo contrario perderás tu tiempo. Porque Dios atenderá a un corazón contrito y humillado. Y si aún las necesidades que tú puedes tener, no puedes ni tan siquiera, ni aún sufriendo, ni aún teniendo necesidad, puedes quebrantar tu corazón, preocúpate. Porque aún teniendo la necesidad, aún teniendo necesidad del Señor, no puedes quebrantar tu corazón. Aún teniendo esa pena y ese dolor tan grande, no te puedes quebrantar ante el Señor.
aunque no es necesario tener penas y dolores para quebrantarnos en su presencia y humillarnos. Él es suficientemente grande, sublime, como para que nosotros lo sepamos, que necesitamos humillarnos en su presencia. Y que solamente hay una forma como nosotros podemos presentarnos ante Él. Y eso es contritos y humillados. Porque Él es Dios. Dios santo, fuerte y poderoso. Y tú y yo somos barro que Él le dio forma. Y que por su gracia podemos hoy invocar su nombre. Y si vamos a venir a su presencia, vamos a venir contritos y humillados. Acércate a Dios contritos y humillados. Este mensaje también lo dio el Señor Jesucristo, estando el Señor aquí en la tierra. Habló el Señor de la importancia que es venir a Él contritos y humillados, de la importancia que es venir ante el Señor y humillarnos en su presencia para poder recibir de Él, para que Él nos pueda escuchar, para que Él se pueda acercar a nosotros. De otra forma no vamos a recibir nada. Al Señor no lo va a mover tu necesidad, como ya lo dije. Si necesidad, hay necesidad en todo el mundo. Necesitados hay en todas partes. No es tu necesidad lo que lo va a mover al Señor. Oh, el Señor lo va a conmover mi condición física. Al Señor lo va a conmover mi dolor. Al Señor lo va a conmover mi problema. Al Señor lo va a conmover mi pobreza. Al Señor lo va a conmover mi enfermedad. No, al Señor le va a conmover cuando tú vengas con un espíritu humilde, un corazón quebrantado, humillado en la presencia del Señor. Ahí rápidamente Él extiende su tabernáculo y es propicio a los que le buscan con un corazón contrito y humillado. Dios no atiende a los altivos y soberbios. Él está lejos de ellos, su palabra lo dice. Pero está cerca de los humildes, de los que le buscan con sencillez de corazón, de los que abren su alma en su presencia y le claman por su ayuda. Le claman rogándole que reciba nuestras oraciones, que escuche nuestras peticiones. A Dios no le vas a hablar como le vas a hablar a tu hermano, a tu primo, a tu jefe o aún a tu madre. A Dios no le vas a hablar así. Él es Dios. A Él no le vamos a ordenar. A Él le vamos a rogar, a Él le vamos a implorar, a Él le vamos a pedir que tenga misericordia de nosotros. A Él vamos a llorar en su presencia. Vamos a reconocer nuestro pecado, nuestras faltas, nuestra dureza de corazón. Vamos a reconocer que no merecemos nada, pero que Él es grande y bueno, grande en misericordia, y que clamamos conforme a su palabra, conforme a su misericordia, humillados, esperando recibir conforme a su gracia. No porque Él nos deba algo ni tenga que hacer. Cuando hables con Dios, recuerda que no estás hablando con un hombre. A Él no le exijas. A Él ruégale. A Él suplícale.
A Él humíllate. A Él dile que tanto lo necesitas. Y Él te va a escuchar. Él es Dios. El Señor estando acá en la tierra, en el libro de Lucas, capítulo 18, habló el Señor acerca de dos hombres que subían al templo a orar. Uno era fariseo, dijo el Señor, y uno era publicano. El fariseo, ya se conoce que el fariseo es conocido por hipócrita. ¿Que vive de qué? De pantallas. Que le gusta mostrarse en las plazas con túnicas blancas, pero solamente son ¿qué? Tumbas blanqueadas, dijo el Señor, pero que por dentro estaban llenas de huesos podridos. El publicano era conocido como un pecador. Y subían ambos a orar, dijo el Señor. Y mire qué ejemplo el Señor nos dio acerca de cómo el hombre debe de llegar a la presencia del Señor. Este era el mensaje que el Señor estaba dando. La humillación que el hombre debe tener cuando llegue a Dios. Aquel hombre dice que el fariseo llegó, dándosela de grande. Pues dice en el capítulo 18 y versículo... Yo tenía para leer el versículo 13, pero voy a leer un poquitito más antes para agarrar la historia. Dice la palabra del Señor que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar, pero la importancia de cómo orar, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Dice en el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, o sea, con él mismo, consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces, te la querías pasar de grande con Dios. Este fariseo se quería dársela de grande con el Señor. Se la quería dar grande con Dios. Mira qué pieza más buena soy yo. Ayuno, dice, 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, la oración del publicano era esta. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No está diciendo el Señor que aquel que ayunaba estaba mal. No está diciendo el Señor que aquel que diezmaba estaba mal. Lo que está diciendo que cuando vengas a su presencia, no vengas a darte aire. No vengas a decir que tan bueno soy yo. Señor, tú sabes que yo hago todo lo que puedo. Señor, tú sabes que yo doy lo más que yo puedo dar. Señor, tú sabes que yo trato aquí, que yo trato allá. No es eso lo que debemos de hacer, sino pedir misericordia. Pedirle al Señor: ayúdame a ser mejor.
Ayúdame a darte más cada día. Enséñame a servirte mejor, Señor. Enséñame a vivir una vida cada día más limpia, más agradable a tu presencia. Enséñame a ser más agradecido, agradecida, Señor. Enséñame a agradarte y vivir conforme a tu voluntad, Padre Santo. Enséñame, Señor. Enséñame a hacer algo agradable en tu presencia. Quita todo lo malo y áspero de mi vida, Señor. Límpiame cada día mi vida, Señor. Es lo que un cristiano debe de pedir al Señor. Entonces dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. ¿Qué más nos puede hablar el Señor, hermanos? El Señor nos ha dado a nosotros las llaves para entrar al reino de los cielos. El Señor nos ha dado a nosotros un mapa perfecto para no equivocarnos y ir rectos hacia el reino de Dios. Dios nos ha llamado de un mundo de orgullo, de vanidad, de altivez, de maldad, a un mundo de humildad, de limpieza, de verdad, de sencillez, de humildad, de humillación en su presencia. El que se humilla será enaltecido, y cualquiera que se enaltece será humillado. Todas las obras de aquel fariseo no sirvieron de nada, porque obras tenía, pero no era humilde en el Señor. No se humillaba ante el Señor. Por eso no puede haber hermandad entre los hermanos. Por eso no puede haber unión. Por eso en las iglesias se están comiendo unos con otros. Por eso no puede haber ese compañerismo que Dios quiere en su iglesia. Que nos veamos por igual, por el orgullo, por la altivez, por la dureza del corazón. Porque el hombre todo quiere hacer menos humillarse ante el Señor. Pero si a Dios buscamos, no hay otra forma como lo podamos encontrar. Únicamente cuando nos humillemos ante el Señor. Las oraciones más lindas y más maravillosas no son aquellas de bonitas palabras, sino aquellas cuando ni tan siquiera una palabra puede salir. Es bonito cuando le dice palabras bellas al Señor, pero hay oraciones bellísimas en las cuales ni tan siquiera hay una palabra, sino solamente un quebranto en la presencia del Señor. Oraciones directas, porque es el alma que está conectada con su Dios, como un libro abierto en la presencia del Señor, sin engaños, sin máscaras, descubiertos completamente en la presencia del Señor. Dios quiere que su pueblo se le acerque
con corazones sinceros, limpios. No tiene nada de malo llorar en la presencia del Señor. No tiene nada de malo abrir nuestra alma ante el Señor. No tiene nada de malo decirle: yo soy nada sin ti, Señor. Yo soy débil y tú eres fuerte, Padre. No tiene nada malo decirle: sin ti nada soy, Señor. Glorifícate tú en mi vida. Hazme conforme a tu voluntad. Quita lo áspero, lo malo, lo que a ti no te agrada, porque mi deseo es agradarte. Quiero ser conforme a tu voluntad. Quiero encontrar agrado en tu presencia. Dios no se alejará de esos seres. Dios está cerca de los mansos y humildes de corazón. Por eso Él nos da su consejo: sé manso y humilde de corazón, como yo lo soy, dice el Señor. Hermanos, en el nombre de Jesús, el poder está en que busquemos a nuestro Señor con un espíritu humilde, corazón quebrantado, humillados en la presencia del Señor. ¿Cuándo es el día que yo no puedo o no debo de venir humillada a la presencia del Señor? ¿Será el día que yo seré más que el Señor? Eso jamás sucederá. Dios siempre será el Rey grande, eterno. Él siempre estará en las alturas. Y nosotros siempre, siempre viviremos necesitados de su misericordia. Busquémosle cada día como Él lo ha ordenado, contritos y humillados, porque nunca le rechazará cuando usted le busque de esa manera. Usted puede estar seguro y decir: voy a hablar con Dios. Y usted puede estar seguro que hablar con Dios va. Usted puede estar seguro que Dios le escuchará, porque usted sabe que a humillarse ante su presencia va. Pero si usted dice: me voy a ir a arrodillar y estar un rato ahí, voy a hablar con el Señor a ver qué le digo. Puedes hablar si es necesario hablar, pero es necesario que vengas contrito y humillado en su presencia. Reflexiona en la palabra del Señor. Y si buscas el bien, espero que hayas entendido dónde está. El bien está en Dios. Y para llamar la atención de nuestro Dios, todos los que han llamado la atención del Señor han sido los que se han humillado. La mujer que llegó al Señor pidiendo misericordia por su hija porque estaba endemoniada, y el Señor le dijo que Él había venido para los hijos de Israel y que la mesa se servía para los hijos, no para los perrillos. Cuando aquella mujer le dijo: Señor, pero unos perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Eso le conmovió al maestro. Eso le conmovió y le dijo: mujer, vete a tu casa. Vete a tu casa
casa, porque se ha hecho como tú quieres, tu fe te ha salvado. Porque ella se humilló, a pesar que el Señor le dijo que la comida era para los hijos y no para los perros. La mujer se humilló y dijo: pero los perros comen, Señor, de las migajas que caen de la mesa. Mujer, grande es tu fe. Vete a tu casa y que se haga como tú quieres. Porque pudo ver la humillación de aquella mujer. ¿Para qué darnos tanto golpe, amados hermanos, aquí y allá, cuando sabemos que Dios escucha al que se humilla? Que Dios escucha al que viene quebrantado. No hay otra forma de buscar a Dios y encontrarlo que no sea venir con un corazón contrito y humillado. Dios no es Dios de altivos y orgullosos, sino de mansos y humildes de corazón. La palabra ha sido entregada. Espero que su pueblo la haya recibido y la disfrute en el nombre de Jesús. Por ahora solamente me resta decirte, Iglesia del Altísimo, que el Señor Jesucristo siga guiándote cada día con su palabra, que es la única que nos puede guiar hasta la meta final. Esa lumbrera perfecta que Dios nos ha dejado, que es su bendita palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si el Señor nos presta la vida, será hasta la próxima.